Vamos a seguir nuestro estudio sistemático, que sabéis que estábamos estudiando la carta que escribe Pablo a la iglesia en los Corintios, y veíamos que a pesar de ser una iglesia que se caracterizaba porque tenían deficiencias, porque habían caído en pecado, porque realmente se estaban apartando de la sana doctrina y de la buena enseñanza, veíamos como esta carta estaba dirigida a creyentes. Y en este primer capítulo que estábamos mirando y que estábamos estudiando, veíamos cómo esta palabra del Señor se centraba, ¿verdad?, en la soberanía de Dios en la salvación. Y veíamos cómo Dios era el que nos escogía, veíamos cómo era a través de la predicación y a través de la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario. Veíamos que no era necesario nada más. Decíamos cómo los judíos buscaban señales extraordinarias, cómo los griegos buscaban un entendimiento superior, como el de los filósofos, pero veíamos como la salvación solamente es a través de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y como decía el versículo 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y esto era tropezadero para judíos, esto era locura para los gentiles, y también veíamos cómo era locura para todas aquellas personas que no tienen a Cristo. Por eso veíamos que no se puede modificar el mensaje, que el mensaje para una persona sin Cristo va a ser siempre locura, pero que Dios en su soberanía y en su sabiduría, que es lo que vamos a estudiar en esta mañana, los llama al arrepentimiento, los lleva a salvación y les da vida eterna. Y es esto en lo que nos vamos a centrar en esta mañana. Nos vamos a centrar en la sabiduría de Dios. Una sabiduría que lo vamos a ver tanto en la salvación como en nuestro proceso de justificación, santificación, y vamos a ver cómo eso va a ser una realidad en la vida de cada uno de los creyentes. Si recordáis, nos habíamos quedado en el versículo 25, que vamos a tomarlo desde ahí y vamos a ir hasta el final del capítulo 1. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 26, pero vamos a tomarlo desde el capítulo 25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hasta aquí el texto en el que vamos a estudiar en esta mañana, y vamos a estudiar 2 puntos en nuestro bosquejo. Y el primero de los puntos va a ser la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios en la salvación. Vamos a ver cómo en este texto, en numerosos versículos, ¿verdad?, en un pasaje de solamente 5 versículos, aparece numerosas veces la palabra escogió. Y hay una finalidad por la que Dios escoge a los creyentes, que la vamos a ver en el versículo número 29. Dice la palabra del Señor, para que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie pueda decir cuando esté delante de Dios, yo estoy aquí por mis méritos, yo estoy aquí por mi sabiduría, yo estoy aquí por mi inteligencia, ni yo estoy aquí por mis obras,
sino que toda la gloria, como hemos visto antes en la mesa del Señor y como dice el versículo 31, que toda la gloria sea ¿para quién? Para el Señor. Por eso el que se gloríe, gloríese en el Señor. Fijaros, versículo 25 y versículo 26 abundan ya en la misma idea, la soberanía de Dios en la salvación. Fijaros, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo comienza este pasaje, comienza esta sección de la Biblia, y él conocía, como bien sabéis, la congregación que se reunían en la iglesia de Corinto. Él lo que está haciendo es un repaso mental de cada uno de los miembros, de los creyentes de esa iglesia. Y lo que le está diciendo a esa iglesia, parafraseando a Pablo, es que mirad, entre vosotros, casi ninguno de vosotros sois famosos, casi ninguno de vosotros sois poderosos, casi ninguno de vosotros erais influyentes cuando creísteis en el Señor Jesucristo. Y es más, no solamente eso, sino que es probable que cuando se hicieron cristianos en aquella época, perdieron bastante de su prestigio, perdieron bastante de su influencia y perdieron ingresos que podían tener. Por eso le dice versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué es esa palabra vocación? Se está refiriendo al llamamiento de Dios, se está refiriendo cuando Dios llama al creyente y resulta en redención. ¿Qué es lo que quiere Pablo mostrarle? ¿Por qué Pablo le está escribiendo esto? ¿Qué quiere mostrar a los creyentes? Muchas gracias, Antonio. Lo que Pablo le está diciendo, y sabéis que existía el conflicto de que estaban divididos, lo que Pablo le estaba diciendo era que cuando Dios los llamó, esa palabra vocación, cuando Dios les llama a salvación, cuando Dios los pasa de las tinieblas a la luz, le está diciendo que sepáis que Dios no aceptó porque erais personas brillantes, que sepáis que Dios no os aceptó porque erais inteligentes, porque teníais poder, porque erais influyentes, porque erais ricos, sino que Dios os salvó a pesar de todas esas cosas. Es decir, todas esas cosas que pueden ser piedra de tropiezo para las personas, pero Dios los salvó a pesar de todo ello. Dios no anda buscando personas sobresalientes para salvar y hacer su obra. Este es el punto. ¿Puede salvar a ricos? Claro que sí, puede salvar, pero no necesita de las riquezas de este mundo para llevar a cabo su obra. No anda buscando millonarios, no anda buscando atletas famosos, artistas o políticos, ¿verdad? Podríamos pensar en nuestra necedad. Qué bueno sería que Rafa Nadal, que el presidente del gobierno fuesen evangélicos, ¿verdad? Qué buen testimonio daría, pero Dios no necesita de ellos. Es decir, su salvación está abierta a todas las personas, pero no en base a los méritos de la persona, sino en base a la fe. Da igual que seas millonario, da igual que seas pobre, da igual que seas rico, da igual que seas inteligente, da igual que seas necio, sino que la salvación solamente debe de ser a través de la fe. Queridos hermanos, muchas veces buscamos el tener mayor prestigio en el mundo.
Muchas veces buscamos ser influyentes en el mundo. Incluso como iglesia podemos decir que queremos ser influyentes en nuestra población a nivel político, a nivel administrativo, a nivel de la toma de decisiones, pero muchas veces, y cito de manera textual a un comentarista, aquello que nos hace estar a la cabeza en el mundo puede ser en realidad lo que nos haga estar a la cola en cuanto a Dios. Y es que es cuando tenemos ese sentimiento de insuficiencia, es lo que muchas veces llevan a las personas a darse cuenta de la necesidad y les lleva a menudo al Evangelio. De hecho, todos conocemos en Mateo capítulo 11, versículo 25, donde dice la palabra del Señor, Mateo 11, 25, fijaros qué pasaje más conocido por todos, que dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Aquí sabéis que Jesús no solamente se estaba dirigiendo al Padre, sino que también se estaba dirigiendo a sus oyentes. Y lo que Jesús estaba buscando, lo que Jesús quería que supieran, era que Dios buscaba solo su fe, que no quiere nada más de nosotros, no quiere nuestra inteligencia, no quiere nuestra sabiduría, sino que solamente quiere nuestra fe. Una fe verdadera en la cruz de Cristo. Le estaba advirtiendo que los sabios y los entendidos no es que no pudieran ser salvos, porque sabéis que la salvación puede ser para todos, sino que estaban en desventaja en cuanto a lo que se refería a la vida y el entendimiento espiritual. No quiere decir que si eres rico, no quiere decir que si eres sabio, si eres un alto persona, no puedas aceptar y creer en el Señor Jesucristo. Pero lo que sí estaba haciendo aquí Jesús era que muchas veces nuestro orgullo profesional, nuestro éxito en el mundo y nuestra dependencia a ellos nos pueden alejar de su palabra. Y fijaros cómo es la sabiduría de Dios. El pensamiento humano, fortaleza, en el pensamiento humano, fortaleza es fortaleza. Debilidad es debilidad e inteligencia es inteligencia. Pero fijaros, hermanos, cómo cuando vamos a la palabra del Señor, algunas de las cosas que parecen ser lo más fuertes son las más débiles. Y algunas de las cosas que parecen ser las más débiles resultan ser las más fuertes. Y algunas de las cosas que aparentemente son las más sabias son las más insensatas. Fijaros la palabra del Señor lo que nos dice, un creyente sencillo, un creyente que no tenga educación en el sentido de estudios, que no tenga habilidades, pero que haya confiado por fe en Cristo Jesús como su Salvador, que le sigue humildemente, es mucho más sabio, es mucho más brillante que un gran doctor en cualquier ciencia que podáis pensar, que se está burlando del Evangelio. Por eso, aquí lo que Pablo está diciendo, vosotros sois creyentes sencillos. Vosotros erais creyentes sencillos. No habéis hecho nada para ser salvos. Vosotros habéis conocido el perdón, habéis conocido el amor, habéis conocido la gracia, la esperanza, habéis sido abierto vuestro entendimiento y habéis entendido la palabra de Dios. Vosotros sois mucho más sabios. Sin embargo, ese doctor en cualquier ciencia o en cualquier filosofía no sabe nada más aparte de sus libros. Queridos hermanos, tenemos que hacer aquí un alto, porque muchas veces nos podemos sentir tentados a pensar, como he dicho antes,
que sería estupendo que un líder, que un gran líder, que un gran científico, que un gran deportista se hiciese cristiano. Pero Jesús no pensó así, ¿verdad? Jesús, cuando eligió a sus discípulos, eran conocidos algunos en sus círculos locales, algunos estaban bien económicamente, pero Jesús no lo elige por su riqueza, no lo elige por su influencia, no trata de sacar provecho de todas esas cosas, sino que lo que realmente era importante era que Cristo fuese y anunciase la palabra de Dios. El Evangelio, queridos hermanos, no es algo ostentoso, no es algo difícil, sino que el Evangelio es sencillo, es humildad, es que creyentes fieles que son incomprensibles por parte del mundo, que muchas veces somos los más despreciables y, como sabéis, en muchos países están siendo perseguidos, Dios los ha salvado. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Dios, para que no dependa de cada uno de nosotros. Por eso dice, versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A qué se refiere cuando dice lo débil, lo vil, lo menospreciado? Es decir, aquellos que humanamente hablando no son nada. Esto era lo peor que se podía decir a una persona en aquel tiempo. Y es que el mundo mide la grandeza mediante todos estos criterios. El mundo mira a las personas en función de su inteligencia, en función de su nivel económico, en función del prestigio social, de su posición. Cosas que, como bien sabéis, van a tener un final terrenal. Queridos hermanos, fijaros cómo dice versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Toda persona que haya creído o que crea en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y solo por fe, no por obras, como dice la palabra del Señor en muchos pasajes, o en Efesios capítulo 2, versículo 10, es salvo. De tal manera que cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, no tengamos nada que decir, bueno, yo estoy aquí por esto, yo estoy aquí por lo otro. Yo estoy aquí ni siquiera por decir que un día creí en ti, no. Si creemos es porque el Señor Jesucristo, fijaros que no lo digo yo, sino que lo dice la palabra del Señor, nos ha escogido. No depende de nosotros. Y el ejemplo era estos creyentes que estaban en Corinto. Eran estos creyentes que habían creído, como dice el versículo 21, un poco más antes, agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Si Dios hubiera querido salvarnos a través de obras, sería a través de obras. Si Dios hubiese querido salvar a la humanidad por ser buena gente, sería por ser buena gente. Si Dios hubiese querido salvar a la humanidad por peregrinar a un determinado lugar, sería por eso. Pero fijaros como la palabra de Dios nos dice que Dios ha escogido salvar a los hombres a través de la predicación de Cristo en la cruz del Calvario. Este es el mensaje del Evangelio. Esta es la sencillez del Evangelio. Esta es la humildad del mensaje del Evangelio. Por eso Dios no necesita, y si hay gloria a Dios por ello y estará en su plan soberano, no necesita a personas influyentes de este mundo, sino que lo único que necesita es que la predicación de la palabra sea anunciada, sea derramada en este mundo, y Dios Padre, sabéis que escoge, Dios Hijo muere y el Espíritu Santo llama al arrepentimiento. La Trinidad actuando en una sola persona en el proceso de salvación. Queridos hermanos, esta es
la soberanía de Dios en la salvación. ¿Y qué mayor ejemplo de que somos insuficientes, de que somos, por así decirlo, como dice la palabra del Señor en el versículo 27, necios, que somos débiles para que Dios sea exaltado? El hombre humillado, Dios exaltado. Cuanto más humillado está el hombre, más exaltado está Dios, porque mayor dependencia y mayor necesidad vamos a tener de Dios. Y esto, desgraciadamente, es justo lo contrario que se está predicando en muchas iglesias. Dios está muchas veces siendo minimizado y el hombre está siendo y está poniéndose en lo más alto. Pues que la gloria, queridos hermanos, sea para Dios. En segundo lugar, hemos visto la soberanía de Dios y en segundo lugar vamos a ver el propósito de la soberanía de Dios en la salvación. Fijaros, dice versículo 29, el propósito de la soberanía de Dios. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El propósito primero y principal de toda esta sabiduría de Dios que produce salvación no es, como muchas veces nosotros creemos, porque nos creemos el centro, y esto muchas veces decimos, Dios vino a salvar a los pecadores. Teológicamente eso está bien, pero hay un matiz, y es que Dios vino en obediencia al Padre para salvar a los pecadores. Dios vino en obediencia al Padre. Y muchas veces, sobre esto, muchas veces decimos, Dios vino para salvarnos. No, vino para salvarnos, pero el propósito principal de Dios es que darle la gloria al Padre. Nadie, ningún ser humano, va a tener jamás una razón para jactarse en su presencia. El hombre simple, débil, no puede hacer nada por sí mismo. Dios lo ha hecho, como hemos visto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Dios tiene un propósito para aquellos que hemos sido salvados. Sabéis que son muchos, pero aquí aparecen específicamente 4 de ellos. Fijaros, versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, otra vez redundando en la idea de la salvación y de la soberanía en la salvación, el cual ha sido hecho por Dios, fijaros, sabiduría, justificación, santificación y redención. Por lo tanto, en primer lugar, dentro de los propósitos, el primero es que los creyentes recibimos la sabiduría de Dios. Es decir, no solamente somos salvos por la sabiduría perfecta de Dios que nos escoge, sino que además, no solamente eso, sino que además recibimos la sabiduría de Dios para reemplazar nuestra propia sabiduría. Como hemos visto antes, los verdaderamente sabios de este mundo no son los que el mundo cree que tienen sabiduría, sino que los únicos sabios son los que creen en el Señor. Los cristianos podemos decir, sin tener ningún tipo de orgullo ni jactancia, que hemos sido hechos sabios en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué somos hechos sabios en Cristo Jesús? La respuesta la encontramos en los versículos que acabamos de leer. Permanecemos nosotros, lo vil, lo débil, lo que nadie, los que no somos influyentes, permanecemos como un testimonio para todos los tiempos de que Dios, en su sabiduría, eligió a los pecadores, los débiles, a los insensatos, con el fin de hacerles justos, fuertes y sabios.
Dios nos concede su sabiduría para que Él sea glorificado, para que pueda verse claramente que la sabiduría que tenemos los cristianos no es nuestra, sino que la obtenemos por la gracia de Dios. Como he dicho, los hombres, las personas, no se salvan por su inteligencia, no se salvan por sus logros, no se salvan por su sabiduría, sino que los que realmente confían en estas cosas nunca van a ser salvos, sino que solamente es a través de la cruz. Además, esta sabiduría la recibimos de dos maneras, ¿verdad? Por un lado, recibimos cuando somos salvados una sabiduría instantánea, va a ocurrir igual con la santidad, y también una sabiduría progresiva. ¿Por qué recibimos una sabiduría? Fijaros en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, vamos a ver esa sabiduría instantánea que recibimos. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo primero que un creyente aprende cuando somos salvos es que toda la gloria es para Dios. Por lo tanto, recibe una sabiduría que es instantánea. Y además, no solamente eso, sino que entendemos lo que es la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Describe a Dios. ¿Qué es describir a Dios? Pues tener en cuenta su naturaleza, su plenitud, su ser divino, cada uno de sus atributos, y eso lo entendemos, lo comprendemos y lo alabamos, ¿verdad? Todos lo hemos vivido en nuestra salvación. Pasamos de ver a un Dios que es algo abstracto, algo que no entendemos, un ser lejano, ¿a qué? A verle como un Dios cercano, un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, un Dios que controla el universo, ¿verdad? Y eso es dado en el momento en el que somos salvos. Pero no solamente eso, sino que esta sabiduría que recibimos como creyentes tiene también un aspecto progresivo. ¿Cuál es este aspecto? En que a medida que conocemos más a Dios, en que a medida que conocemos más su palabra, ya que es la manera en que podemos conocer a Dios, lo vivimos más en su espíritu. Lo hemos visto como Pablo ora por los creyentes, ¿verdad? Para que Dios habite en sus corazones. Y era cierto, Dios habita en nuestros corazones, sí, ¿verdad? Todo creyente que ha creído en el Señor Jesucristo, Cristo habita en su corazón a través de la tercera persona de la Trinidad, a través del Espíritu Santo. Pero no es lo mismo estar en tu casa, a gusto, en el sofá, un buen sofá, con tu buena tele, tranquilito, que estar en un piso todo desordenado, con todo lleno de suciedad, con todos los cacharros por medio, con todos los juguetes por medio, ¿verdad? Dios quiere habitar en nuestro corazón, pero quiere hacerlo en una manera plena. Por eso Dios quiere realmente que crezcamos en esa sabiduría progresiva, que cada día conozcamos más de su palabra y que el Espíritu, cada vez seamos llenando más del Espíritu y la carne vaya siendo alejada. Sin embargo, las personas sin Cristo nunca van a ver, nunca van a recibir la sabiduría de Dios. ¿Para qué ellos qué es Dios? Es locura, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta los pasajes anteriores. Por eso podemos entender a esta sociedad sin Cristo, que viven solo para el hoy, viven solo para el ahora, viven sin tener idea de a dónde vienen, viven sin tener idea de a dónde van y viven sin tener ni idea de qué están haciendo aquí. Realmente no tienen la sabiduría de Dios. Y por eso nosotros, aunque hemos sido dados esa sabiduría instantánea, debemos de pedir a Dios por esa sabiduría progresiva, para que cada día lo conozcamos más, para que cada día seamos más llenos de su Espíritu, para que cada día el Espíritu Santo esté más cómodo en nuestros corazones, entenderme esta expresión, y que podamos vivir y disfrutar y gozarnos de las bendiciones
de Cristo en nuestra vida. En segundo lugar, también dice el versículo 30, justificación. Hermanos, vamos a ir un poco más rápido por esto porque sé que lo conocéis, y es que el creyente es justificado en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, nos declara justos. Y el declararnos justos es hacernos contrario a lo pecaminoso. Sabéis que Dios, en cada uno de sus atributos, es completamente recto. Que Dios no puede cambiar su rectitud, no puede bajar su estándar de rectitud. No es como nosotros, que como padres castigamos a nuestros niños, pero decimos, bueno, vamos bajando el estándar, ¿verdad? Dios no es así. Por eso, cada uno de nosotros necesitábamos de la justicia de Dios, y por eso nadie puede alcanzar la justicia de Dios por sí mismo, porque nadie puede alcanzar el estándar establecido por Dios. Sí es cierto que muchas personas, ayer mismo hablaba yo con una persona y me decía, bueno, yo creo muchas de las cosas que vosotros decís, pero para mí lo más importante es ser buena persona, tener unos buenos valores que están sacados de la Biblia. ¿Por qué? Porque Él establece un estándar de rectitud que no es conforme a Dios, sino que es algo mejor que a lo mejor sus vecinos, algo mejor que sus compañeros de trabajo, algo mejor que lo que vemos por la televisión. Pero eso no lleva a la salvación, eso es el estándar de rectitud que tú crees que puedes alcanzar o que puedes lograr, pero no es la justicia real. Eso no significa que eres justo, significa que te has establecido un sistema de justicia que puede ser superior a uno, pero inferior a otro, pero no es conforme al Señor. Por eso, como todos conocemos, en 2 Corintios 5:21 dice la palabra del Señor, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios a Él. De tal manera que yo soy el mayor de los pecadores, cada uno de nosotros somos el mayor de los pecadores, pero Cristo es el mayor y el único de los salvadores. Cuando una persona confía en Cristo, se le imputa la justicia de Cristo, de tal manera que cuando yo estoy delante de Cristo, Cristo no ve mi pecado, sino que ve la justicia de Cristo muriendo en la cruz en mi favor. Ningún ser humano puede alcanzar la justicia propia, nunca puede tenerla por sí mismo, porque la justicia solo viene de Cristo en su muerte en la cruz del Calvario. Es la única justicia que necesitamos, porque es la justicia perfecta. Además, en tercer lugar, hemos visto que se nos imparte sabiduría, se nos imparte justificación. En tercer lugar, se nos da santificación. En un momento sabéis que hay una santificación posicional, instantánea, y también una santificación progresiva, al igual que la sabiduría. En el momento en el que somos escogidos por Dios y somos llevados al arrepentimiento y llamados a salvación, Dios nos declara santos. De tal manera que nosotros, cada uno de nosotros, somos santos. ¿Qué significa esto? Que somos declarados justos, santos, apartados por Dios, ¿verdad? Y recibimos la naturaleza de Cristo, de su simiente incorruptible. ¿Qué sucede? Que vivimos en la carne, ¿verdad? Vivimos en la carne, nuestra tendencia y siempre es hacia el pecado. Pero ¿qué es lo que hace esa santidad? Que poco a poco vamos creciendo a través del conocimiento de su palabra. Es cierto que pecamos, pero es cierto que cada vez somos más y más santos. Es cierto que no debemos de caer en el mismo pecado, ni repetir muchas veces el mismo pecado, sino que realmente cuando creemos somos declarados santos y recibimos una vida nueva en el Espíritu y comenzamos a andar en el Espíritu. Por lo tanto, ninguno de nosotros, como dice Efesios capítulo 2, hacemos obras para ser salvos, sino que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. La consecuencia no es
hacer obras para ser salvos, sino que hemos sido salvos y como consecuencia de eso hacemos obras. No hacemos el bien. Hay muchas veces, y yo creo que cada uno de vosotros os habéis encontrado con esta situación cuando decimos que solamente somos salvos por fe, que creemos solo que por fe, creemos en el Señor Jesucristo, que nosotros no hacemos nada, que Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, y a mí muchas veces me dicen, entonces ¿crees un momento en tu vida? ¿Dices que tienes fe en el Señor Jesucristo? ¿Crees en la cruz y ya eres salvo? ¿Cuál es la respuesta? Sí, 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 sí. Luego tu vida es una vida de fruto y de buenas obras en el que el corazón realmente está mostrando y demostrando de manera continua que has creído en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hacemos buenas obras conforme no al estándar que establece la sociedad, sino conforme a la palabra de Dios. Un creyente, es salvo en ese momento, persevera hasta el final en buenas obras. Si un creyente en un momento dado dice que cree, pero realmente luego su vida no es conforme a la palabra del Señor, está alejado de la palabra del Señor y llega a apostatar de la fe, realmente lo que está mostrando es que nunca fue salvo, sino que puede ser una decisión sentimental, una decisión humana, una decisión emotiva, pero que no se ha visto rubricada. ¿Por qué? Porque no hay ese proceso de santificación de forma progresiva. Por último, y termino, los creyentes también vamos a recibir, o recibimos, mejor dicho, la redención. ¿Qué es la redención? Significa que Cristo pagó el precio, significa pagar el precio, voy a decirlo, redimir significa pagar el precio de Dios que nos ha comprado mediante Cristo del poder del pecado. Es decir, Dios demandaba algo. Ese algo era la muerte de su Hijo, que solamente su Hijo lo pudo hacer. Por lo tanto, fijaros como aquí también Pablo le está recordando que hemos sido adquiridos por Dios, hemos sido comprados por Dios para salvación. También lo vemos en la carta de Pedro cuando se nos dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Queridos hermanos, fijaros todo lo que tenemos en Cristo. Sin ser influyentes, sin ser inteligentes, sin ser sabios, sin ser millonarios, sin tener una cuenta bancaria. Y conozco en Estados Unidos hay muchísimos millonarios que son creyentes y gente súper influyente que es creyente verdadero, pero no tienen su punto de mira, ese es el punto, no tienen su punto de mira en eso. Hemos recibido la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención de Dios. Y todo ello, no tenemos nada con lo que orgullecernos, con el que tener orgullo. No tenemos nada con lo que jactarnos, ¿verdad? Porque ninguno, desde que el Señor Jesucristo murió, ningún hombre, ni el siquiera Pablo, el apóstol Pablo, tiene algo de mérito. Tiene algo que haya ganado. Tiene algo que haya producido, que haya hecho para conseguir todas estas cosas. Solo es por la gracia del Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, no nos podemos de qué gloriar, sino solamente en cada día y en cada momento nos podemos gloriar en el Señor Jesucristo, el cual es nuestra santificación, justificación, redención, sabiduría y salvación. Esta es la soberanía de Dios en la salvación. Salvar a gente de cualquier nación por la fe en la muerte de su Hijo en la cruz.
Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.